Dios le bendiga, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo diferente y un poco breve, pero vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser. Vamos a orar primero. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos darte culto hoy también. Guía al país y todas las cosas y recibe toda gloria y alabanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con alma. Bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que a los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Allí otra invitación al alma. Vamos a seguir alabando al Señor, recordando Playboy. En estos tiempos hubieran estado aquí, pero el Dios de Playboy ha permitido que por fe pronto, y el próximo año tendremos uno mejor. Así que siempre nos recuerdan anhelar, desear, trabajar por el Señor. Vamos a cantar también esta alabanza. Recuerda que ahí hay una afirmación. Sí. Ojalá que no sea condicional. Sí, mi anhelo, sino sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Con gozo trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Gozo y fuerza, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña
el Señor. Amén. Eso debe ser el deseo, trabajar no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual Jesucristo nos dará. Porque a Él señaló Dios el Padre. Eso es salvación, pero hermano, hay un trabajo espiritual. Iglesia, tienes un trabajo y una encomienda, una misión, una comisión. Vamos a escuchar acciones de gracia. Tenemos dos J, Justo y Juan, que han puesto acciones de gracias. Así que vamos a escuchar al hermano Justo en esta oportunidad. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por este día, mi hermano. Amén. Gracias porque nos permite ver la belleza, la naturaleza que el Señor creó. Dándole gracias a cada uno de los hermanos. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones de una forma muy especial para el pastor Ariel. Amén. Sus hijos, su esposa. Pidiéndole al Señor por la pronta mejoría del pastor Alejandro, que el Señor siga obrando en su vida, que siga sanando, pasando su mano, hermano, y orar por todos los hermanos que están enfermos, aquellos que están postrados en cama por relación al coronavirus. Pedir por nuestro país y por el mundo. El Señor en su soberanía y su misericordia tome el control de todas las cosas. Y pedimos por el día como hoy, de las elecciones, que la gente tenga prudencia y se mantengan protegidos, mi hermano, y que se cuiden, mi hermano, Así es. que no pase más de ahí, mi hermano, orando para que esto termine pronto, si es la voluntad de Dios. Mi hermano, el ser humano no quiere entender, no quiere adaptarse, no quiere respetar, no quiere doblar sus rodillas delante de Dios, mi hermano. Y uno lamenta mucho, pero le damos la gloria a Dios, que nosotros estamos preparados para la venida de Él, mi hermano. Así es. Mi hermano, y sigamos orando por nuestra familia, nuestros hijos, a nuestros amigos también, mi hermano, que el Señor toque sus corazones. Pido también por mi hija, Micabi, allí en San Francisco de Macorís. Que ella, todos los días yo le pido al Señor, yo hablo con ella en la noche, en la mañana, que ella busque allí una iglesia donde congregarse. También quiero que oren por mi esposa, ella está muy mejor. Amén. Está picando bien, gracias a Dios. Y nada, mi hermano, vamos a seguir orando por todos. Mi salud, gracias a Dios, está muy mejor. Amén. Y nada, pedir una forma especial por la petición que tengo en relación a mi problema de la FP y mi trabajo. Pero el Señor sé que va a obrar en todo eso. Amén. Amén. Pedir también por el hermano Juan, allí, su esposo y sus hijos. Que el Señor obre. Señor, y gracias le damos al Señor por este día, que nos siga guiando y guardando en el transcurso del día. Amén. Gracias, mi hermano. Bendiciones, pastor. Pase el resto del día bien. Amén. Bien, vamos a escuchar ahora al hermano Juan. Amén, amén, que el Señor nos guíe por buenos caminos, hoy, mañana y siempre. Con mucha serenidad, hermanos míos, en este día. Que el Señor tenga misericordia y nos mantenga siempre firmes. Amén. Y mantenernos activos 27 en el nombre del Señor. Amén. Bien, deseo muy apropiado. Bien, mis hermanos, vamos entonces a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar un especial. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir,
Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en el medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, el otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Damos gracias al Señor por el privilegio de compartir su palabra en esta mañana de esta manera. Así que yo quiero que me acompañen al Deuteronomio capítulo 8, que vamos a compartir. Deuteronomio capítulo 8. Es un pasaje que hemos estudiado, pero realmente el Señor nos ha dado de su gracia para compartir verdades que pueden ayudarnos como cristianos. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, si me acompañan por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber lo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados,
tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Vamos a orar. Gracias, Señor y Dios eterno, por tu palabra. Tú eres el Dios todopoderoso y nos das el privilegio de escucharte de una manera diferente, pero tu palabra tiene poder en sí misma. Así que te pedimos que tú obres en nosotros y nos ayude a confiar más en ti. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Yo quiero titular en esta mañana bien especial para nosotros, pero mayor porque es el día del Señor y podemos escuchar su voz. La vida victoriosa. La vida victoriosa. Aquí está hablando el Señor en Deuteronomio a su pueblo después que le había libertado y sacado. ¿Y sabe qué? Le estaba dando aquí un recuento y aún instrucciones para bendecir su vida. Fíjate en el versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Por qué hemos titulado La vida victoriosa? Mire, Dios había prometido a su pueblo Israel que saldría de la esclavitud, y la palabra nos dice que Dios se acordó en su misericordia de la aflicción de su pueblo. Y le prometió inmediatamente esta tierra que fluye leche y miel. Y esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Le invito a usted a que pueda ir para que podamos recordar cuando el Señor llamó allí a Moisés, glorioso momento, porque se presentó el Señor y le estaba diciendo allí en la zarza que ardía que Él era el yo soy el que soy. Y en el versículo 7, para entender, mire lo que nos dice la palabra. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarnos de malo de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, la tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mi hermano, mi amigo que puedes escuchar, Dios tiene un plan. Y en su plan, antes aún de a nosotros crearnos, mire, qué bueno es ver que Dios tiene misericordia. Y Él pudo ver la aflicción de su pueblo. Dice allí que vio la aflicción de su pueblo en Egipto y oyó su clamor y conoció sus angustias. Hay una mentira del diablo, ¿verdad? De que nosotros pensemos como que Dios no ve angustias. Hay muchos y hasta somos tentados a pensar como que Dios trae el mal, en el sentido de que Él se goza de hacer el mal. Él permite las cosas y vamos a ver con muchos propósitos que nos dice en su palabra y otros que no nos revela. Pero qué bueno es ver que Dios atiende a su pueblo. La libertad del pueblo de Israel es un tipo, una comparación de la liberación que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, la salvación en nuestro Señor. Y luego esa tierra que prometió a Israel, Hebreos nos dice que es el reposo que Dios prometió a su pueblo. Dice que había un reposo pendiente. ¿Y sabe cuál es ese? Jesucristo el Salvador. Así que si Egipto es un tipo del pecado y la liberación de Moisés es un tipo de la salvación del Señor, y esa tierra es el reposo que tiene el pueblo de Israel, el reposo del ser humano en Jesucristo, mire, Dios tiene un plan de reposo. Dios tiene un plan de salvación. Dios nos está invitando a entrar a su tierra, a su lugar, a una posición en Cristo Jesús para bendecir nuestras vidas. Por eso la bendición del ser humano viene con Jesucristo, el Salvador. Por eso la bendición solamente la da Dios. Por eso el Señor está diciendo en Deuteronomio capítulo 8, y podemos estudiar ahora estos principios para que tú y yo vivamos una vida victoriosa. Una vida victoriosa, porque si usted y yo leímos, allí nos dice en el versículo 1, para que viváis. Y usted cree que solamente Dios está diciendo para que tú respires. ¿Usted cree que Dios está limitando solo esto a que nosotros sobrevivamos como querramos en el mundo? No, esta es una vida que viene de Dios. Esto es una vida que viene por aquel que está en el plan de Dios. Esta es una vida que no es solamente respirar, como dijimos, sino es una calidad buena de vida, haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dice, seáis multiplicados y entréis y poseáis. Es decir, que pudieran administrar las cosas que Dios les da.
Por eso nosotros, aún fuera del pueblo de Israel, mire, todo aquel que tiene a Cristo y todo aquel que dice yo quiero buscar a Dios y hacer su voluntad, puede tener una vida victoriosa en Él. Y yo quiero invitarte a recordar estos principios que te comparto en este momento para esta vida victoriosa y gozosa en el Señor. Aquí entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta, porque yo sé que todos van a decir, sí, pastor, yo quiero tener esa vida. Claro, joven puede decir, yo quiero vivir una vida en el éxito más grande. Y mira, ojalá que tú lo puedas hacer laboralmente, académicamente, pero quiero llamar tu atención, Dios mismo, a que le busques a Él primero. Y por eso la vida victoriosa está solamente en Dios. Y Él es su plan para que tú y yo entendamos que desde que llamó a Moisés para sacar a su pueblo y así entonces tenía un plan para bendecir, para darle este reposo, así como dijimos lo ha hecho a todo aquel que cree en el Evangelio, en la obra de su Hijo Jesús en la cruz. Por eso, mire, Dios quiere que nosotros tengamos una vida victoriosa. Lo primero es entonces, cuida de obedecer. Cuídate y yo también de obedecer. Sabemos los cristianos una y otra vez que repetimos esa palabra, pero cada día, mira cómo Dios en Deuteronomio capítulo 8 nos recuerda. Cuidaréis significa esto mismo, es tú tener allí atención especial. Poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Es decir, esta vida de abundancia, esta bendición del Señor, esta vida victoriosa viene cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios. Salmo 119, que es uno de los salmos primordiales, ¿verdad? En cuanto al poder de la palabra de Dios. En el versículo 4 nos dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿De qué manera? Muy guardados. No es guardado en una gaveta, no es solamente guardados. Muy guardados, joven. Ojalá, dice en un signo de admiración, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Te fijas allí? ¿Cómo empieza allí este acróstico del Salmo 119? El autor diciendo, en otras palabras, cuando yo guardo la palabra de Dios, va a ordenar mis caminos, mi vida. Dios es que organiza, que ordena, sea esposo, sea esposa, sea tú joven en tu vida personal, en tu vida académica. Dios es quien ordena los pasos, porque todo, hasta los reyes están, ¿verdad?, en manos del Señor y su corazón inclinado. Por eso, lo primero es guardar de obedecer. Dice ahí todo mandamiento. Tú dirás, yo guardo la palabra, yo doy a los pobres. Y quiero aclararte que el guardar no es posible si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, Efesios 1:13 nos dice que tú tienes que creer el Evangelio. Y así creyendo el Evangelio eres sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo que no se va es la garantía de esa salvación. Y es el Espíritu de Dios que te abre los ojos a las verdades de Dios. Que te ayuda a tu hombre de tu pecado venir y ser un hombre que viva para Dios. A tu mujer que vivías en tus propios propósitos y ahora vives para Dios. Y tu joven que vivías creyendo que te llevas al mundo por delante y posiblemente te va bien en muchas cosas, como este joven rico que vimos en estos días. Pero ¿sabes qué? Buscar al Señor es obedecer su palabra. Y Él ha enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros, creyendo en ese Evangelio, seamos salvos. Si tienes a Cristo, sigue ordenando tu vida, porque Romanos 16, Pablo le decía a estos hermanos de Romanos que estaba allí contento con su obediencia. Mira lo que dice Romanos 16:19. Lo primero es, para una vida victoriosa, es una persona obediente a la palabra de Dios. Por eso dice allí, cuídate. Romanos 16:19 dice, porque vuestra obediencia, me gusta ese versículo, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Fíjate esto. Esta obediencia era un testimonio a otros. ¿A quién? A todos. No hay cristiano de la secreta. No es un cristiano guardado. La Biblia nos dice que somos luz y una luz no se esconde. Porque Cristo es la luz. Su palabra es la luz. Si tú te has lleno de esa luz va a salir a otros. Por tus palabras, predicando, testificando, evangelizando, buscando que otros también vengan al reposo, a la salvación, a esta vida victoriosa, a la salvación de Cristo. Y también con tus hechos vas a dar testimonio que Cristo te ha transformado.
Por eso este versículo es importante, Romanos 16, 19, lo repito, para que busques y tú también puedas dar testimonio de que obedeces al Señor. Y mira la última parte que es importante en este tiempo tan inmoral, en este tiempo de tantas tentaciones, joven, en este tiempo donde realmente tú y yo necesitamos todo el poder y la gracia de Dios para ser puros y obedecer. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y hace mucho tiempo, cuando yo tenía menos canas, me ayudaba mucho también ese versículo. Y todavía necesitamos su gracia. Porque hoy parece como que es lo contrario, joven. Parece hoy que muchos quieren ser sabios para el mal y quieren ser ingenuos para el bien. Le están volteando el versículo, se está volteando la palabra de Dios, no se está haciendo la voluntad de Dios. Y la gente quiere estar en ese reposo y esa vida victoriosa del cristiano. Hoy es el día en que tú y yo debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Saber más del bien, saber más de Dios, saber más de su palabra, memorizar más las escrituras, saber menos de esto, de este mundo. Otra vez no es que te vayas a un monte y vivas solo y no hables con nadie. No, el Señor nos dijo que estamos como ovejas entre lobos, pero tú y yo estamos, mira, como embajadores, no podemos quedarnos con las cosas de este mundo, estamos cada día despegándonos, cada día buscando renovar nuestra mente para no creernos que nos vamos a quedar aquí, ni nosotros, como vamos a ver ahora, ser unos que caigan en las trampas de este mundo. Cuídate de obedecer. Dios ordena su paso. Mi paso en Romanos, allí vemos cómo también esa obediencia fue notoria a otros, da testimonio. Y 2 Corintios 10:5, porque estamos en una batalla diaria. La palabra de Dios nos dice, esto es un buen versículo de esta batalla espiritual y la batalla de la mente y las cosas que tenemos, hay ataques. 2 Corintios 10:5 nos dice la palabra de Dios, derribando argumentos, ¿verdad? Del 4, porque las armas de nuestra milicia, me gusta verla, la milicia, somos nosotros soldados del Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La carne son los deseos naturales y nosotros obedecemos al Señor, pero no debemos obedecer a nuestra carne. Esto se opone, pero la carne está cada día en nosotros queriendo que se haga lo que quiere, fuera de la voluntad de Dios. Y por eso el 5 dice, derribando argumento y toda altivez. Me gusta y me reta a mí mismo y me confronta, porque todos tenemos cierta altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, o tendremos una tentación y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo empieza aquí, siempre lo decimos. Y luego dice el 6, oye bien, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está la obediencia. Debemos cuidar de obedecer para tener una vida victoriosa. Ahí está. Nosotros debemos echar todos los argumentos, son fortalezas, son muros fuertes, pero en nuestras mentes, el diablo se aprovecha de estas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice inmediatamente que aún sean cosas fuertes, que algunas veces las creemos y nos quedamos allí fuera de la voluntad de Dios. Hoy es el día en que tú y yo podemos entregar eso y derribarlo. ¿Y cómo lo derribamos? No es nosotros solamente diciéndolo, yendo a la palabra de Dios, renovando nuestra mente con respecto a ese tema. Y algo que creíamos que lo íbamos a hacer de una manera, ahora decimos, Señor, no, tu palabra dice que hay que alejarse de eso. Tu palabra dice que el uso de la lengua debe ser de esta manera. Tu palabra me dice que así debo ser como esposo. Tu palabra me dice que debo poner tu reino, joven, en primer lugar. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo hoy quiero obedecer más a Dios. Cuídate de poner por obra. Pero en segundo lugar, sé un buen hijo. Sé un buen hijo. Si seguimos leyendo el versículo 2, dice, te acordarás de todo el camino. El segundo es acuérdate del camino. Ya estaba brincando un punto. Acuérdate del camino. Mira el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Oye, tengo mucho, mi hermano. Ojalá que saquemos consejería y estudiemos este pasaje, porque realmente estoy muy impactado con ver cómo debemos tener una vida victoriosa si nos tomáramos en serio la palabra de Dios y fuéramos versículo por versículo. Mire, nuestra vida fuera diferente. Y yo, ¿quién levanta su mano allá mirando? ¿Quién dice yo quiero tener una vida victoriosa? Yo quiero tener una vida victoriosa y más victoriosa en Cristo Jesús. Sea que te falta gozo, sea que tiene que ser mejor en tu rol y fiel a la iglesia, con tus dones y talentos, con tu situación económica, aún la que tengas, tu vida completa. No malgastarla, porque Dios es el creador y si tienes a Cristo, Él te ha comprado y hoy le pertenecemos a Él. Dios quiere, ¿verdad?, bendecir a su pueblo, pero Él
también quiere que nos acordemos del camino. Mira qué importante esto. Eso se puede aplicar, ¿verdad?, a todas las áreas de la vida. Si esta vida es un camino, acuérdate del camino. ¿Qué ha permitido Dios en tu camino? Te pregunto. Mira cómo Dios permitió. Claro, vinieron situaciones aún por desobediencia. Y todo esto está en el plan de Dios. Otra por pruebas. Así como todos nosotros vamos a experimentar. Lo importante de todo esto es que Dios está en control. Y si tú estás buscando de Él y tienes a Cristo como Salvador, hoy tú puedes tener una vida victoriosa, como acordándote del camino. Nos olvidamos tan fácil, ¿verdad? ¿Qué ha permitido Dios? Para Israel fueron 40 años en el desierto. Wow. Claro que Dios estaba en control, pero aún sabemos que Dios advirtió y reprendió mucho a su pueblo por la dureza, por desconfiar, por quejarse. Cuidado con eso, hermano. Joven, niño, todos pecamos de esto, pero debemos confesar al Señor y qué bueno que Él nos perdona. Pero acuérdate del camino. Y te voy a dar unos principios de qué te vas a acordar de tu camino, de tu vida. Para que en esta vida estemos enfocados en lo importante. Mira, el pueblo de Israel y tú posiblemente, ese pueblo fue afligido, pero para ser consolado. Fue afligido para ser consolado, porque dice allí la palabra de Dios, para afligirte en el versículo 2. Pero para probarte. Porque muchos dicen, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo que aflige? Pero bueno, Dios es soberano y Él hace muchas cosas que no entendemos, pero mire, Él es bueno. Si el hombre hace algo, el hombre puede tener algo, ¿verdad?, de bondad limitada, pero cuando Dios hace algo bueno, mire, es perfecto en sus caminos, dice su palabra. Así que Él es bueno, y si el hombre puede hacer algo, mostrar cierto amor y afecto, es porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero esa semejanza del hombre hacia Dios fue también transformada, tergiversada, fue dañada por el pecado. Pero en Cristo Jesús podemos nosotros volver a hacer lo correcto, hacer lo bueno. Así que Dios nos dice, y le digo a Israel, que te afligió, te afligí, pero para ser consolado. Porque Él es el Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros. ¿Eres afligido tú? Pero acuérdate del camino en que Dios te ha pasado. Es decir, en un momento vimos el mensaje de estas lecciones que debemos aprender de la vida. Hay personas que han dicho, ¿verdad?, que si nosotros no aprendemos la lección de Dios ahora, nos la va a repetir otra vez. Él quiere que nosotros aprendamos. Estas tribulaciones, Pablo, ¿verdad?, lo decía allí en 2 Corintios capítulo 1:8. Dice, porque no queremos, hermano, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Te sientes tú así? ¿Cuántas veces nos sentimos, más allá de nuestras fuerzas está pasando esto? Yo no puedo con esto. Yo no veo luz al final. ¿Cuánto va a durar este tiempo tan difícil aún del virus y otras cosas del mundo? Tu confianza no debe estar ni siquiera en la vacuna que venga, sino el poder del Señor, en saber que si nos afligió como Israel, es para aprender. Él está con nosotros, es para ser consolado y ver un matiz, un destello especial de su misericordia. Afligido para ser consolado. Pero también acordarse es que fue hambriado para ser sustentado. Qué importante esto. Fue hambriado Israel para ser sustentado. Dios nos dejó con hambre para reírse. Muchas veces el diablo nos pone en la mente que Dios hace maldades o que mira lo malo que está pasando. Mucha gente dice, yo no creo en Dios. Dice el 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El Señor permitió el hambre, fue hambriado, pero fue para ser sustentado. Para que el hombre se diera cuenta que no va a vivir de la yuca, del plátano, del arroz, de lo que él mismo produce con sus manos, pensando que solamente él tiene el esfuerzo y el poder. La gloria debe ser para nuestro Dios. Él es que pone el plato en nuestras mesas. Él es que provee todas las cosas. Es Jehová Jireh. Él es el Dios todopoderoso. El Señor sabe. El Señor sabe cómo es el corazón del hombre. Mi hermano cristiano, ya tienes a Cristo, pero entonces la pregunta es, ¿estás satisfecho en Él? Hablamos en estos días, ¿verdad?, en el Salmo 42 de la sed
Y como el siervo Abraham debemos buscar del Señor. Pero muchas veces estamos bramando y buscando otras cosas, joven. Por eso es que no tenemos victoria. Y hoy podemos tener una vida victoriosa en el Señor. Si hay hambre y deseo en tu vida de ser lleno, no es en las cosas de este mundo. Ese es el error. Es solamente en Cristo Jesús. En Él estamos completos, decía Pablo también en Colosenses. Fue probado para vivir por la palabra de Dios. Para saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Es decir, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y que cada día se quiere poner en su lugar. Y mira, hay una cosa, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Él no está allí, Él tampoco va a competir. Decía un pastor, Tony Evans, que Dios no está compitiendo con nada que tú tienes y yo tengo en mi vida. Y eso se llama idolatría. Si nosotros decidimos y Él permite que decidamos, por eso tengo una decisión que tomar hoy. Si tú quieres tener una vida victoriosa, yo también. Si tú decides y yo decido por esto, aún vemos aquí adelante que hay decisiones, resultados de estas decisiones, consecuencias. Pero ojalá que sea la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que acuérdate del camino para ser probado, pero para vivir por la palabra de Dios. Eres probado y cuántos creyentes pasan por dificultades, como leímos allí de Pablo. Pero la palabra de Dios le ha ayudado. No es que tú no llores, yo tampoco. Tú y yo somos humanos y vamos a responder a las cosas. Nadie se va a reír de la angustia. Y en estos momentos muchas tensiones, matrimonios, jóvenes, en estos días en la casa, situaciones difíciles, la escuela, los papás se jalaban los moños porque ¿qué iban a hacer con este año escolar? Pero si tú hoy quieres tener una vida victoriosa, Dios tiene promesas en su palabra para que tú tomes eso y puedas aprender y ser un mejor cristiano. Pero sabe que mira el versículo 4 también, qué importante, qué bonito del Señor decirlo aquí. Esto realmente hasta puede compungir a un cristiano. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. ¡Wow! Pero gloria al Señor, solo lo hace Dios. Un milagro. Eso, parte de acordarse del camino es que fue preservado por el Señor. La preservación del Señor. El cuidado, puedes decir. ¿Cómo fue preservado? Y muchos no vieron estas cosas porque su corazón se estaba inclinando a otras y estaban en sus pecados, muchos de ellos, y no estaban viviendo con el gozo y dándole gloria y gracias al Señor, sino que se dejaron llevar de la queja, como hoy nosotros también tenemos tentaciones o de aún otra cosa que pusieron en su corazón, o de olvidarse del poder del Señor. Acuérdate del camino, como Dios preservó a Israel caminando por el desierto. Mira, el Señor preservó su vestido. ¿Y oye cuál es el principio? Para Israel, en el escenario que tenía del desierto, Dios preservó sus vestidos. En el escenario de ellos necesitaban vestidos que fueran duraderos, y Dios es el que tiene el poder en nuestro escenario para preservar lo que necesitamos. Pero no solamente preservar lo que necesitamos, sino capacitarnos, porque sus pies necesitaban caminar. Dios no hace maldades otra vez. Él es un Dios bueno. Y si tenían que caminar, Dios le proveyó la gracia para caminar en el desierto. Mi hermano, tú y yo tenemos la gracia del Señor para poder caminar en el desierto. Dios provee, el versículo 4 nos presenta que Dios provee lo necesario para ese escenario difícil. Eso es acordarse. Tú y yo tenemos que acordarnos de ese camino. Y allí, imagínate tú y yo recordando que, oye, fuimos afligidos, pero pude allí ser consolado con promesas del Señor, con otros hermanos en Cristo que extrañamos tanto estar presentes, hambriado. ¿Pero para qué? Para que, mira que Dios no me da nada. Muchos han perdido trabajos y situaciones. Pero es para que tú clames al Señor y veas que Él tiene el poder para sustentarte. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Y probado para vivir de la palabra de Dios. Así que si eres probado, debes ver si estás usando la palabra de Dios correctamente. Qué bueno es ver la promesa de Dios de su preservación. Él te va a capacitar y te va a dar vestidos y calzado para caminar en el lugar donde tú debes, aunque sea difícil. Por eso Él es nuestro pastor. Salmo 23. Y nada nos faltará. Y aún en valle de sombra de muerte, lo peor que el ser humano puede experimentar, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es nuestro Dios. En tercer lugar, en Deuteronomio 8, ¿qué nos va a ayudar a tener una vida victoriosa? Sé un buen hijo. Ya lo había dicho, ¿verdad? Sé un buen hijo.
Y no te estoy hablando de los hijos y la crianza y la relación terrenal. Deuteronomio 8:5, allí vemos lo que nos dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ay, eso no le gusta a la gente escuchar. Por favor, no pare el video aquí. Pero vamos a explicar rápidamente esto. Quiero aprovechar el tiempo, que no tengo tanto. Es interesante primero ver que dice la Biblia, y a ti, a mí, reconoce en tu corazón. Oh, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:24 que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Es decir, todo lo de la vida biológica, ¿verdad? Es el órgano, uno de los más importantes, y bombea la sangre a todo nuestro cuerpo y órganos. Pero espiritualmente el corazón es el asiento de los pensamientos, voluntad. El corazón para guardar. Es lo que nos dice Proverbios. David a Salomón en Primera de Crónicas 28:9 también le hablaba del corazón. Los salmos hablan del corazón. Nos hablan de que la situación, el pecado está en el corazón del hombre. Dios conoce, es el único que puede escudriñar y ayudar el corazón. Dice, reconoce en tu corazón. Sé un buen hijo, es el tercer principio. ¿Por qué sé un buen hijo? Porque tú y yo tenemos que recordarnos quién es el Padre Celestial. Así como en una relación terrenal hay padre e hijos, y hay hijos ingratos y rebeldes, ojalá que no sea así. Si así hay uno que está viendo, está escuchando, hoy es el día de tú obedecer al primer mandamiento con promesa de honrar a los padres y a las madres. Todos nosotros como seres humanos en un momento nos rebelamos porque creemos que tenemos mejor idea o porque aún tenemos pensamientos, pero hay formas de decir las cosas. Y el que está sometido a la autoridad de Dios va a someterse a las demás autoridades. Sé buen hijo, un buen hijo de Dios si tú tienes a Cristo. Sabiendo y recordando también, si alguno nos escucha, que no todos son hijos, porque los que son hijos son los que vienen de Dios. Los que son hijos son aquellos que han recibido el nombre de Jesús, dice Juan 1:12. Por eso solamente Dios te da ese derecho, dice allí la palabra de Dios. Pero hoy tú puedes ser un hijo de Dios. Así que sé un buen hijo porque Dios estaba guiando a su pueblo. Reconoce en tu corazón, joven, tu corazón. Experimenta las cosas, pero cambia del corazón. Muchos escuchan las cosas, muchos escuchan la palabra de Dios, pero su corazón no cambia. Esa es una religión, no es lo que queremos. Ojalá que el Señor nos dé cada día convicción y amor por Él, porque es muy fácil escuchar tantos mensajes. ¿Cuántos ha escuchado, pueblo de Dios? ¿Cuántas lecciones bíblicas? ¿Cuántos devocionales y versículos no sabemos? La pregunta es, ¿los guardas en el corazón? ¿Y cómo te das cuenta que tú y yo guardamos eso en el corazón? Como ya dije, por el cambio en tu vida. Oh, qué fácil es decir, yo amo a Dios, yo busco de Dios, yo me sé este versículo, yo hago esto y lo otro. Pero si tu vida no ha cambiado y tu carácter, entonces no lo hemos llevado al corazón. Cuando somos transformados por la palabra de Dios que nosotros decimos seguir y obedecer como vimos el primer principio, nuestra vida va a cambiar. Sea un buen hijo, porque el hijo obediente, el buen hijo, va a estar reconociendo desde el corazón aquí la instrucción del Señor. Y específicamente aquí habla de otra etapa que no nos gusta, como dije, hablar, que es el castigo. Pero por favor, yo quiero que tú y yo recordemos que este castigo de Dios no es como el castigo que hacen muchos en la tierra fuera de la palabra de Dios, porque aún así Dios nos manda, ¿verdad?, en su palabra a castigar. Recuerda que este castigo va desde una instrucción verbal y luego de una remoción de privilegios hasta también en el uso de la vara. Menciona Proverbios, menciona la palabra de Dios que no es un abuso físico, sino es, verdad, con cuidado, sometiendo allí más el carácter que el cuerpo de ese hijo. Pero Dios nos dice que a sus hijos los castiga, es decir, que los corrige desde una instrucción de su palabra. Pero cuando esa oveja, esa persona no entiende por las palabras, y el pueblo de Israel estaba en el desierto, había cosas que ya muchos no entendían, y él provocaba escenarios y cambiaba situaciones y le corregía. ¿Y para qué se corrige? Y Dios lo hace perfectamente, para ser mejores. Reconoce el castigo que te da el Señor. Hay muchos creyentes que aún creciendo en la gracia y en la fe, ¿sabe qué? Se dan cuenta de cuando Dios está provocando situaciones en sus vidas para ser mejores hijos. Qué humildad. Yo admiro realmente un cristiano que puede hacer esto. Por eso es un buen hijo.
Un mal hijo es aquel que no obedece nunca, que no coge un mandado, como decimos. Es uno que puede deshonrar y es rebelde, que hay que repetirle mucho las cosas. Por eso lo que nos va a ayudar a tener victoria en la vida espiritual, en la vida, es ser un buen hijo de Dios. Y otra vez, si tú no eres hijo de Dios, hoy puedes ser hijo de Dios. Pero lo cuarto es también temer a Dios. Teme a Dios para tener una vida victoriosa. Mira, allí también nos dice la palabra de Dios, volviendo a Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ya habíamos visto que hay que guardar, pero fíjate que cuál es el propósito de guardar estos mandamientos. Temer al Señor. Hoy tanto que se ha perdido el temor a Dios, ¿verdad? Nos dice que conozcamos la palabra de Dios, sus mandamientos y andar. Hemos definido el andar no con una pisada, sino varias. Estas son las decisiones de la vida cada día. Por eso, cristianos, sigue adelante. Cada día tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios, leer la Biblia. Por eso un devocional, una relación con Dios, que realmente es lo primero. De ahí parte todo. Por eso Él te salvó. Antes de llevarte al cielo, es para hablar contigo y retomar esa comunión que se perdió esa vez en el jardín cuando el primer hombre pecó y la mujer. Y fueron separados de la comunión con Dios. Pero en Cristo Jesús hay vida eterna y se retoma esa comunión con Dios. Por eso el que lee la palabra de Dios y la cree va a tener temor. Temor de Dios es necesario. Ahí el versículo 6. Por eso el que tiene temor de Dios va a tener una vida victoriosa y gozosa. Porque la Biblia nos dice que el que teme a Dios se aleja del pecado. El que teme a Dios ve el mal y se aparta. No es porque el pastor y alguien esté contigo. En donde quiera que tú estás, tú temes a Dios, tú sabes que Él está allí. Tú sabes que te está mirando. Y mira, aunque alguno no reconozca, Él es omnipresente. Él está en todo lugar y nadie tiene que decirle lo que hay en el corazón del hombre, porque Jesucristo es omnisciente y sabe todas las cosas. Pero qué bueno es temer a Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová, el temor de Jehová. Que conoce la palabra de Dios para tomar decisiones que agraden a Dios. Ese es aquel que teme a Dios y tiene una vida victoriosa. No hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Conoce lo que es pecado. Entonces, si cada día la Biblia nos dice lo que es el pecado para nosotros alejarnos de Él y agradar al Señor, el temor a Dios viene por conocerle. Y le podemos conocer por Jesucristo, por su palabra. Cuando nadie te está mirando. Allí están las decisiones y las convicciones que tú has sembrado en la vida espiritual, en la palabra de Dios. Sin importar lo que cueste, hoy se necesitan jóvenes que sin importar el grupo, sin importar la persecución, aún ser famoso, no, por las redes, por otra cosa, en el salón de clase y aún muchas veces hasta puedes agradar a alguien, no por tú hacer lo incorrecto, sino por hacer la voluntad de Dios. Y debemos nosotros, Dios quiere hombres y mujeres jóvenes que hoy tengan prioridad de vivir para Dios por encima de todas las cosas. Temer a Dios, temor al Señor. Y más que miedo a una consecuencia, es temor por amor. Porque Él se entregó por nosotros, mandó a su Hijo para morir por nosotros. Pero ¿sabe qué más? Una vida victoriosa. Experimenta las bendiciones. En el 6 vemos bendiciones de Dios. En el 7 allí vemos, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Qué tierra es? Buena. Porque Él es bueno, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montones para Israel. Literalmente allí le estaba llevando buenas tierras para trabajar, para producir, ser liberados de una esclavitud donde estaban dominados. Y aquí vinieron. ¿Pero qué costó? El desierto, y también había enemigos. Pero Dios bendice y te quiere bendecir. Por favor, no quiero que piensen que, pues entonces Dios me va a llenar los graneros, voy a tener cebada, vides, voy a ser rico y millonario. Hemos dicho y predicado en otros momentos que la bendición de Dios no es bendición material necesariamente, aunque también puede incluir. Y déjame decirte que aquel que tiene una vida victoriosa y está cerca de Dios, no está procurando primero y se cuida, como vamos a ver ahí al final, de las cosas de esta tierra. Ellas son porque Dios se las ha provisto y para la gloria de Él. No deben tomar el primer lugar. Porque Dios está también advirtiendo aquí. Pero Dios bendice todo esto para recordarnos, como decía el Salmo 113, el salmista, que no nos olvidemos de los beneficios del Señor. Dios bendice. Joven, Dios te bendice. Dios bendice la obediencia. Otra vez, no quiero que malinterpretemos que esta obediencia es hacerlo a mi manera o que Dios me dé ese negocio necesariamente, aunque también Dios escucha. Dios escucha a su pueblo.
Dios espera que tomemos decisiones y Él honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Experimenta bendiciones y tú y yo tenemos que recordarnos de ellas. ¿Cuántas veces nos olvidamos y se nos va el gozo como cristianos? No estamos viviendo en esa victoria por esto. Qué bueno ver cómo Dios nos da estos principios que podemos meditar otra vez y saber que el cristiano victorioso experimenta las bendiciones. Y por último, tiene una memoria activa. Ese cristiano victorioso, y en sexto lugar, tiene una memoria activa. Versículo 11. Vamos a leer del 10. Mire, dice, y te saciarás y bendecirá Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Ves? Allí hay gracias, como este leproso que se devolvió. Allí hay un corazón sensible, hay un corazón y una memoria activa. Se está recordando de alabar al Señor por su salvación diariamente. Tú te mereces la salvación y yo. Nada no merecemos, ni siquiera la vida. Y Él es misericordioso y nos da más cosas en Cristo Jesús. Por eso Efesios capítulo 1 dice que nos dio bendiciones en lugares celestiales en Cristo Jesús. Son bendiciones que vienen del cielo, que vienen por su Hijo Cristo, que es Dios. Por eso toda bendición viene por Jesucristo. Él quiere bendecir para que te sacies. Y el que se sacia no tiene hambre, como estaban en el desierto. Hubiera estado con muchas bendiciones y victorias si hubieran confiado más en el Dios de Israel en el desierto. Hasta maná le tiró comida del cielo. Y así hace Dios, que hace milagros para bendecirnos y darnos muchas cosas. Tiene una memoria activa de estas bendiciones de Dios. Una memoria activa que no se olvida, tan olvidadizo que somos de las cosas de Dios, de lo que Dios hace, de lo que ha dicho en su palabra. Recuerdo una y otra vez cuando el Señor Jesús recordaba a los discípulos que iba a la cruz y ellos, el Señor ayudándole en su misericordia y siendo el maestro con paciencia, así como nos hace a nosotros. Mire, le iba enseñando para que su fe creciera. Y tenía paciencia allí, pero óyame, como quien dice, si hubiéramos sido nosotros los maestros, pero qué tercos, cuántas veces tenía que recordar otra vez, cuántas veces les he dicho, y seguiré yo diciéndole lo mismo, decía el Señor en otras palabras, o hasta cuándo estaré con vosotros, porque tenían que aprender a escuchar y a llevar a su corazón y a poder cambiar y a crecer espiritualmente. Una memoria activa en la palabra de Dios, en las bendiciones de Dios. Por eso el diablo quiere que veamos las tormentas y todos nosotros, este servidor también. Muy fácil podemos ver las tormentas. Pero nuestra memoria debe estar activamente recordando las bendiciones de Dios. Recordando el Dios que tenemos para saber, y así es que vamos a estar saciados. Pero mire, esta memoria activa también es a nosotros tener una advertencia. Es a recordarnos, esta memoria debe estar en que Dios nos está advirtiendo que tengamos cuidado, porque aquí al final de este mensaje, esta memoria activa es en cuidarnos de los peligros. Mira lo que dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. El que se olvida no tiene memoria. O no está usando bien su memoria. No está trayendo las cosas a tiempo. Este conocimiento. Por eso estamos diciendo una memoria activa. Y ese es el que tiene una vida victoriosa para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. En otras palabras, la palabra de Dios. Mi amigo, ¿has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces? ¿Y sabes qué? Tienes que recordarte que te han dado oportunidad. Debemos recordarnos de quién es nuestro Dios y que este tiempo se está acabando. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vivir más para Dios. Cuídate de no olvidarte, de cumplir sus mandamientos. Mira lo que dice el 12, mi hermano, mi amigo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Me encanta el Señor porque es sincero, Él es la verdad. No dice las cosas. No dice, déjame explicarte y ponértelo bien a la vida diaria para que tú entiendas y te cuides. ¿Tú quieres una vida victoriosa? Recuérdate de estas cosas, ten una memoria activa. Y te voy a advertir también aún de las cosas. Oh, ¿por qué el Señor lo dirá esto? Qué fácil nosotros estamos en esta tierra buscando buenas casas, carros. Y todo esto es bueno, necesario. Y Dios lo manda a sustentar a nuestras familias. Pero ¿sabe qué? Tan fácil que ellas nos pueden quitar el enfoque en Dios. Tan fácil que ellas se ponen en el lugar de Dios y nosotros allí idolatramos. Allí dice, y me llama esto a la atención, edifique buenas casas en que habites. Dice el 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Ahí estamos viendo una advertencia, cuídate. ¿De qué nos vamos a cuidar? Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
¿Está viendo? El que se cuida no se distrae con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo nos pueden desenfocar. Y déjame darte, mira estas palabras, ya concluyendo, para que nos cuidamos de las cosas materiales de esta tierra. Si no nos cuidamos con la palabra de Dios y nuestro corazón, como ya vimos, no vamos a tener una vida victoriosa, sino que entonces viene allí la distracción. Lo primero en un camino, en una carrera, en una situación, es la distracción. En una clase, está distraído alguien, el profesor le llama la atención para que atienda, para que no se pierda de la clase, de lo importante. Pero luego el que se distrae sigue, se desenfoca. Estaba en las cosas de Dios, estaba en Él, el gozo era en Él. Pero luego ya como que el gozo no es tanto, porque estaba distraído y algo le captó su atención. ¿Habrá algo en tu vida que puedes identificar en este patrón, en esta línea de tiempo, de cosas, o aún de pecados o de advertencias? Pero luego que se desenfoca, se dedica, se inclina a estas cosas. Proverbios 2 nos dice, así en un proceso, y lo hemos visto, cómo debemos hacerlo con la palabra de Dios. Pero joven, qué tan fácil, ¿verdad? Después de que se desenfoca, se inclina. Pero sabe que no se queda allí. El corazón del hombre, luego que se inclina, se endurece. Y por eso dice allí esto. Wow, que comienza a enorgullecerse el corazón y a olvidarse. Y luego que se olvida, ¿sabe qué? Se enaltece. Dice allí, se enorgullezca el corazón. Wow. Y muchos se olvidaron del pueblo de Israel. No son maldades que Dios busca provocar cuando Él aflige y permite estas cosas. Él está probando nuestras vidas para que nosotros estemos en sus propósitos. Si nosotros decidimos por poner otra cosa que no es Dios en la vida, el ser humano se destruye en el pecado. Por eso Dios que nos creó quiere que nosotros busquemos de Él. Porque Él es nuestro Dios que nos ama y envió a Jesucristo. Pero porque Él sabe que la única forma que el ser humano funciona es cuando le pone en primer lugar. Cualquier otra cosa que se pone en el lugar de Dios se convierte en idolatría. Y como ya dijimos, va a llevar a distracción, a desenfoque, a inclinar nuestro corazón, a endurecernos, a olvidarnos de Dios y luego a nosotros enorgullecernos y a olvidarnos de quién es que da todas las cosas, de quién es el creador, de quién es el Dios que merece nuestra vida, dones y talentos. Joven, mi hermano, si tienes al Señor, hoy vive para Él. ¿Qué principio te ayuda a tú identificar qué nos falta nosotros cambiar o pensar, meditar para tener una vida victoriosa? Dios quiere que cuidemos de obedecer, acordarnos del camino, ser un buen hijo, temer a Dios, experimentar las bendiciones y tener una memoria activa. Oremos. Gracias, Señor. Padre, tu palabra es poderosa. Ayúdanos a nosotros vivir para ti. Oh, mi Dios, tanto que hay que meditar en estas cosas. Señor, gracias por tu plan. Tú tienes una vida victoriosa para nosotros. Tú tienes un plan bueno, una tierra buena. ¿Por qué no estamos viviendo la tierra buena, Señor? Nos está faltando algo, Señor. Sea obediencia, sea acordarnos del camino y de tu voluntad y tu propósito, o aún temerte más o tener una memoria activa de tus bendiciones, Señor, y de todo lo que tú eres y haces. Ayúdanos en el futuro y en esta condición también. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra, mis hermanos. Vamos ahora, antes de concluir, a nosotros cantar a la hermana Keili, que estaba de cumpleaños. Así que felicidades en nuestra iglesia. Vamos a cantarle a nuestra hermana. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios te damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te
hermanos, ha sido un tiempo breve, pero espero que haya sido edificante. Así que pasemos una buena tarde, oremos por nuestro país y por nuestras vidas espirituales. Y como decía el mensaje, que puedas tener una vida victoriosa en el Señor. Dios te bendiga.